en el examen de admisión son en realidad bien simples, ¿sí? Entonces, vámonos rápido con esto para alcanzar a terminarlo ya hoy. Estábamos viendo el sistema nervioso periférico y recordarán ustedes, chicos, que sistema nervioso periférico es el conjunto de nervios, ¿sí? El conjunto de nervios y todo lo que tenga que ver con esos nervios. Sí, recuerden que los nervios surgen tanto del encéfalo como de la médula espinal. Entonces tenemos a los nervios craneales que surgen del encéfalo y a los nervios raquídeos que surgen de la médula espinal. Todo lo que tenga que ver con nervios, quiero decir, las fibras nerviosas, los ganglios nerviosos, los núcleos basales y el origen de cada uno de esos nervios, bueno, pues pertenece al sistema nervioso periférico. ¿Sí? Entonces, pues aquí teníamos una pregunta bien simple, chicos. Recuerden que nos preguntan sobre solamente la estructura. Entonces, ¿qué forma parte del sistema nervioso central, perdón, periférico? Nervio craneal, ¿verdad? Una pregunta que ya habíamos contestado. Ok. Habíamos platicado de los nervios raquídeos ya y habíamos platicado que estos surgen de los forámenes intervertebrales, ¿sí? Recuerden que la médula espinal se proyecta por toda la columna vertebral y salen las terminaciones nerviosas a través de los forámenes intervertebrales. Vimos que hay 31 pares, vimos cuáles son los plexos que se forman, la estructura de los nervios y vimos bien a profundidad, ¿sí? Bien a profundidad. Cómo se forma un nervio, ¿no? ¿Se acuerdan? Raíces, troncos y ramas. Y pues las únicas que forman plexos son las ramas anteriores, ¿sí? Las ramas posteriores, acuérdense que simplemente se van a inervar a la pared posterior del cuerpo, ¿sí? La piel y los músculos. Entonces estábamos en los plexos, perdón. Y si no me equivoco, vimos el plexo cervical, vimos el plexo braquial, vimos que los nervios torácicos no formaban plexos y pues ahí es donde quiero continuar, ¿sí? Quiero que seguirle ahí donde nos quedamos para que quede ya terminado esto de los nervios rectos. Bueno, a ver, sistema nervioso autónomo es el que se divide en simpático y parasimpático, exactamente. Ese es, pero bueno, ahorita en esta clase no lo vamos a alcanzar a ver. Todo lo que diga nervio es del sistema nervioso periférico, sí. Todo lo que tenga que ver con los nervios, sí. Los nervios que se proyectan de la médula espinal, sí. Todo lo que se proyecte de la médula espinal o del tronco encefálico o del propio cerebro, sí, va a ser parte del sistema nervioso periférico, ¿sí? Las raíces, las ramas, los troncos, los ganglios, todo lo que tenga que ver con nervios es sistema nervioso periférico. Y bueno, pues precisamente estábamos aquí, ¿no? Vean cómo el plexo lumbar tiene aportación de 5 nervios, ¿sí? Desde L1 hasta L4 y también agarramos una pequeña rama de T12, ¿sí? Ya saben a qué me refiero con eso de C, T, L, S, ¿sí? Ya sabemos a qué nos referimos con eso. Entonces, pues bueno, es un plexo relativamente grande, ¿sí? Porque a pesar de que está formado por pocos nervios, por pocas ramas, se va a inervar una gran cantidad de estructuras, ¿sí? Como lo podemos ver aquí, miren que va a inervar principalmente músculos, ¿sí? Va a inervar sobre todo músculos, no tanto órganos, músculos. Si se fijan cómo hay nervios que incluso se insertan bastante profundamente, ¿sí? En estos músculos que va a inervar. Vean, por ejemplo, cómo este nervio se inserta aquí a la mitad del músculo psoas mayor, ¿verdad? Entonces va a inervar un músculo bastante grande y se inserta, como les digo, en medio, ¿sí? Entonces va a inervar músculos sobre todo, ¿sí? Entonces de aquí podemos destacar algunos nervios importantes, ¿no? Sobre todo este nervio femoral, que es el de mayor tamaño del plexo lumbar, ¿eh? Estoy hablando del plexo lumbar. Como su nombre lo dice, va a inervar a la región femoral, al muslo, ¿sí? Y va a inervar pues precisamente a los músculos del muslo, ¿sí? Entonces pues simplemente su inervación se reduce a eso, ¿no? A músculos. Por aquí una rama de L1 también va a inervar a los riñones. Recuerden que por aquí se encuentran los riñones. ¿Se acuerdan que ayer los vimos, verdad?
Ah, y a propósito, con lo de la clase de ayer, recuerden chicos de Zamora que no están en las clases de los domingos, todo lo que vemos los domingos lo vamos a ver también entre semana. Entonces, por ejemplo, ustedes se han perdido la primera clase del sistema nervioso, se han perdido el ciclo de Krebs, se han perdido el aparato urinario, lo vamos a volver a ver entre semana. Entonces, no se van a perder de nada. Todo lo que vemos el domingo, lo vemos entre semana. ¿Sale? Entonces, no se me espanten. Todo lo que platicamos ayer, por ejemplo, lo vamos a ver entre semana en las siguientes semanas. Entonces, les platicaba, pues, que una buena parte del plexo lumbar va a inervar también a los riñones. Recuerden la posición de los riñones, ¿sí? Entonces, estos riñones se posicionan más o menos por aquí a esta altura, ¿no? Más o menos a la altura de entre L1 y L3, ¿sí? Más o menos entre L1 y L3. Entonces vamos a ver que el plexo lumbar inerva en gran medida a los riñones, ¿sí? Y esto es un dato bien importante que les va a servir para diagnosticar, o bueno, para hacer más o menos por ahí un diagnóstico diferencial de algunas patologías, ¿no? Porque al estar inervado el riñón, ¿sí? Y estar conectados todos estos nervios, se pueden prolongar las sensaciones del riñón a otros músculos, ¿sí? Entonces, en los hombres suele percibirse un dolor sí en el riñón, pero también se va hacia el área genital, ¿sí? Fíjense cómo este plexo lumbar va a inervar también al perine, al área perineal, ¿sí? Entonces, en los hombres es bien común que cuando hay una inflamación, cuando hay una inflamación o una irritación del riñón, se siente dolor también en el área testicular, ¿sí? Duelen también los testículos. O en las mujeres, duelen los pliegues vestibulares externos, ¿sí? Los labios mayores, pues. Entonces pasa mucho que duelen los riñones, pero como estos nervios están un poquito, ¿cómo les digo? Bueno, bastante conectados, iba a decir un poquito conectados, pero bastante conectados con otras estructuras. Duele una estructura y duelen las demás, ¿no? Viceversa. Si duele un testículo, si duelen los labios mayores, si hay una lesión, alcanza a doler hasta acá en la pared abdominal, ¿no? O alcanza a doler hasta en los riñones, ¿sí? Entonces, pues, este plexo lumbar nos sirve también para hacer un diagnóstico diferencial de algunas patologías, ¿no? Por la sensación dolorosa que se llega a sentir en algunas ocasiones, bueno, pues también pasa, ¿sí? Bueno, no me quiero aturar mucho aquí. Vamos al plexo sacro, ¿sí? El plexo sacro va a estar formado por los nervios del hueso sacro, que son 4, ¿sí? Pero vamos a ver que hay un nervio enorme, gigantesco, el más grande de todo el cuerpo, que toma aportación de los 4 nervios sacros y también de los últimos 2 lumbares, ¿sí? Miren, aquí estamos viendo este nervio grandotote, el famoso, el famoso nervio ciático, ¿sí? Y de hecho, este es el único que me gustaría platicar aquí. Hay una gran cantidad de nervios que van a inervar a una gran cantidad de estructuras anatómicas, sobre todo músculos, ¿sí? Por ejemplo, vean cómo las primeras ramas del plexo sacro van a inervar a las partes superior, media e inferior del glúteo, ¿sí? O también vamos a inervar algunas estructuras genitales, ¿sí? Por ejemplo, el nervio coxígeo, que también aporta al plexo sacro, va a inervar a la parte posterior del periné. El nervio pudendo, ¿sí? Pudendo haciendo referencia a pudor, a pena, ¿sí? Que inerva al área genital, pero anterior, o sea, por delante. El nervio cutáneo perforante, que va precisamente a la piel del área genital, el nervio cutáneo posterior del muslo, bueno, un montón de nervios, ¿no? Pero el que quiero destacar aquí es este nervio ciático, que como les digo, recibe aportación de un montón de ramas. Fíjense todas las que forman a este nervio ciático. A ver, estoy viendo un montón de preguntas por acá. Dice enyervados. ¿Cómo enyervados? No, ¿cuál enyervados? Ese término que estoy utilizando, inervar, ay, inervar,
o inervación, ¿sí? Me refiero a que se entregan fibras nerviosas, ¿sí? Llegan fibras nerviosas a una estructura. Por ejemplo, si yo hablo de inervar la piel de la cara anterior de la cavidad abdominal, estoy refiriéndome a que se llevan fibras nerviosas, a que se entregan fibras nerviosas a esa estructura anatómica. Entonces, inervar una estructura anatómica se refiere a entregar, a llevar nervios a esa porción, ¿sí? Entonces, si les digo, por ejemplo, les hablaba ahorita del nervio pudendo, ¿no? Que inerva a la piel de la porción anterior del perine. Bueno, estoy refiriéndome a que entrega fibras nerviosas a esa área, ¿sale? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Espérenme, es que son muchas preguntas, ¿eh? Y no las alcanzo a leer todas. Mm, Nos habían dicho que iban a ser diferentes clases domingos y días entre semana. No, chicos, no. Son las mismas, ¿sí? No, o sea, sí van a ir en un diferente orden, pero son las mismas, no se van a perder de nada. Al sacro también se le puede decir sacra. Pues depende, sí se le puede llamar así, pero pues hablando, por ejemplo, si les hablo del hueso sacro, pues sí, utilizamos el término sacro, ¿no? Si les hablo de la región sacra, se puede utilizar el término, pero sí, sí es posible. Es del que se quejan los papás, el ciático. Sí, ahorita les voy a platicar por qué. ¿Puede salir una hernia en alguno de los nervios? Sí, sí es posible y ahorita les voy a platicar de eso. ¿El coxis causa dolor cuando se lesiona? No el coxis, los nervios que inervan a esa porción. ¿Sale? A ver. Durante el periodo menstrual, a la par de los cólicos, hay un dolor en la zona lumbar occipital. ¿Es por estos nervios? Sí, estos nervios son los que causan la sensación de dolor. ¿Sale? Bueno, ok. A ver, entonces les estaba platicando de este nervio, el nervio ciático, ¿no? Y hay un montón de mitos que giran alrededor de este nervio porque, pues, no sé de dónde han salido algunas ideas que se tienen por ahí, pero vamos a tratar de explicar qué onda con este, ¿no? Este nervio, como lo pueden ver por aquí, es un nervio de gran tamaño, ¿sí? Les decía, el más grande, el nervio más grande de todo nuestro cuerpo. Quiero que recuerden que con nervio me refiero a un conjunto de axones. Entonces aquí va una enorme, enorme, enorme cantidad de axones, ¿sí? Este nervio se va a inervar a todo el miembro inferior, ¿sí? Escuchen lo que acabo de decir, inervar, o sea, le va a entregar, se va a ir ramificando para entregar fibras nerviosas a todo el miembro inferior, desde el muslo hasta el pie, ¿sí? Y se va a ir ramificando para entregar inervación muscular, inervación cutánea, inervación de varios tipos, ¿sí? Aferente y eferente, de todas las formas. Entonces, en la región glútea y en la región femoral es donde adquiere su mayor tamaño. Y luego nos dicen por ahí, hay que tener mucho cuidado en una inyección intramuscular, sobre todo en la región glútea, porque si, si funcionamos el nervio ciático, vamos a dejar paralíticos a nuestros pacientes. No, eso no es verdad, ¿sí? Es un mito completamente absurdo que van a dejar paralíticos a los pacientes por funcionar un nervio. Bueno, si es un nervio pequeñito, sí pueden dañar la función de ese nervio, pero los nervios más pequeñitos suelen inervar pues regiones que son imperceptibles en realidad. Entonces, si nosotros llegamos a funcionar por equivocación a este nervio, que en realidad es bien difícil, ¿eh? Solo si no sabemos lo que estamos haciendo, sí podría pasar. Pero si lo llegamos a funcionar, no va a pasar de que el paciente sufra bastante dolor. Eso sí, sí, sí va a doler bastante, sí va a experimentar mucho dolor, pero no lo van a dejar paralítico. Así que no pasa nada, no se queda paralítico. Sí le va a doler como muchísimo, pues, le va a doler mucho, pero no se queda paralítico, ¿sí? ¿Por qué le va a doler? Bueno, pues porque es un nervio grandotote, les digo, y va a inervar un montón de estructuras. Entonces, por eso cuando a un paciente se le lesiona este nervio, puede pasar que sí le duela toda la pierna, porque repito, va a inervar a a todo el nervio ciático. Ahora, hay personas que viven con un dolor crónico gracias a este nervio ciático, porque otra vez, al ser un nervio tan grande, puede ser presionado por algunas estructuras anatómicas, ¿sí? Por ejemplo, hay enfermedades compresivas del miembro inferior, por ejemplo, la inflamación muscular
o por ejemplo también una inserción inadecuada de músculos o una articulación inadecuada de huesos, que cuando comprimen precisamente a este nervio, pues van a causar dolor en toda la pierna, porque recuerden, se extiende por toda la pierna. Entonces, ese dolor crónico que experimentan muchos pacientes se debe a eso, a una compresión inadecuada que no debería ocurrir en este nervio. Entonces, ¿qué es lo que va a evitar esa compresión? El ejercicio, ¿sí? La actividad física es lo mejor para evitar esa compresión por medio de músculos o por medio de huesos a este nervio ciático. Por eso a muchos pacientes, aunque les duela, se les recomienda hacer ejercicio, no necesariamente pues ejercicio como intenso, pero sí al menos caminar para evitar esas tensiones compresivas. Hace rato me preguntaban por las hernias. ¿Puede pasar una hernia del nervio ciático? Sí, se puede protruir hacia el exterior y causar dolor por esa compresión por algunos músculos. Entonces pasa y es bien común, ¿sí? Entonces, pues, bueno, hay que tener mucho cuidado con este nervio en la cuestión, pues, de los procedimientos quirúrgicos, ¿no? Por ejemplo, el que les hablaba hace un momento sobre una inyección intramuscular, bueno, pues pasa, a veces pasa, pero en caso de que no sepan qué están haciendo, ¿sí? Porque, por ejemplo, vamos a imaginarnos que este es nuestro paciente, ¿no? Entonces, de acuerdo a la línea media, pues nosotros sabemos que hay dos regiones glúteas, ¿no? Entonces, una región glútea se va a dividir en cuatro cuadrantes, ¿sí? En cuatro cuadrantes. Y ustedes siempre, siempre, siempre van a funcionar en el cuadrante superior derecho, ¿sí? Cuadrante superior derecho. Aquí estoy apuntando al izquierdo, ya saben que estamos en posición anatómica, entonces este sería el derecho, ¿no? Para evitar precisamente funcionar a este nervio ciático que fíjense que pasa más o menos en medio del plano, ¿sí? Entonces, les digo, pasa, pero cuando no saben qué se está haciendo. Entonces, si conocen de anatomía, si están bien conscientes de cuál es la ruta de este nervio, no tiene por qué pasar. Entonces, puedo dejar paralítico a mi paciente. Si le llego a funcionar el nervio ciático, no, imposible. ¿Le va a doler al paciente? Como el diablo, sí, pero no se va a morir, ni se va a quedar paralítico, ¿sí? Entonces, pues, ojo con eso, chicos. A ver, tengo muchísimas preguntas. Déjenme ver. Uy, son muchísimas, chicos. Si no los alcanzo a si no los alcanzo a contestar todos es porque no las alcanzo a leer todas, ¿eh? Así que no creen que es algo personal. A ver, ¿cuál es la función del nervio ciático? El nervio ciático, acuérdense, se va ramificando y va inervando a todo el miembro inferior, ¿sí? A todo el miembro inferior se va ramificando para inervar músculos, para inervar piel, para recibir estímulos externos. Entonces es inervar a todo el nervio inferior, ¿sí? A ver, ¿por qué se da el dolor del nervio ciático? Creo que ya quedó clara esa pregunta, ¿no? Ya lo expliqué. Por compresión, ¿sí? Una presión que no debería existir, pero que pasa en el nervio ciático. A ver, cuando era bebé, una enfermera me inyectó donde no era. Mi tío es pediatra y dijo que me dañó un nervio pequeño y me quedó una leve sumidita toda la infancia. No creo que haya sido por un nervio, ¿eh? Que haya quedado así deprimida esa estructura no significa que se haya dañado un nervio. Más bien como que ocurrió lo que se conoce como protracción, ¿sí? Protracción cutánea. Pero no creo que haya sido por un nervio. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Son muchas, ¿eh? Espérenme. ¿No es más seguro funcionar en el izquierdo superior? Pues, si estamos hablando del glúteo izquierdo, pues claro que sí. Sí, si estamos hablando del glúteo izquierdo en el izquierdo superior. Sí. A ver, te quedas impacientes por no saber inyectar. Sí. Bueno, me voy a adelantar porque si me detengo aquí a contestar todas las preguntas, no vamos a salir de aquí. Vamos ya mejor con el último. Sí, el plexo coxígeo, que en realidad no se puede llamar plexo coxígeo porque es un solo nervio. Sí, fíjense que aquí del hueso coxígeo sale un solo nervio, pero fíjense cómo jala aportación de S4 y S5. Sí, fíjense cómo estamos agarrando S4 y S5 junto con el nervio coxígeo para formar el plexo coxígeo. Este plexo coxígeo simplemente se va a inervar a la piel,
de la región perineal, de la región coxígea, pues, ¿sí? Entonces únicamente tiene inervación cutánea, ¿sale? Va a recibir estímulos del exterior del cuerpo, va a recibir estímulos externos, simplemente eso. Va a inervar solamente a la piel, ningún órgano, ninguna gónada, ninguna víscera, nada, solo la piel de la parte anterior de la región coxígea, nada más. Y ahí está, me parece que terminamos. Ajá. Ya con los nervios raquídeos, ¿sale? Entonces recuerden, chicos, los nervios raquídeos son 31, ¿sí? 31 nervios raquídeos que forman plexos, ¿sí? Todos los nervios raquídeos, con excepción de los nervios torácicos, forman plexos y esos plexos van a inervar a la pared anterior o a la porción anterior de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Quiénes forman plexos en la pared anterior? Solo las ramas anteriores de los nervios que se proyectan de la médula espinal, ¿sale? Ok, simple, chicos. Vamos entonces al otro componente del sistema nervioso periférico, los nervios craneales, ¿sí? Nervios craneales, igual que estos van a ser fibras que pueden ser aferentes o pueden ser eferentes y van a inervar a una enorme cantidad de órganos, ¿sí? A pesar de que se llaman nervios craneales y que nosotros podríamos pensar que inervan solo la cabeza, no, inervan un montón de estructuras, ¿sí? Entonces, yo creo que ustedes saben que son 12 pares de nervios craneales, ¿sí? 12 pares. Ahorita les voy a decir por qué son pares, ¿sí? Y a estos nervios los podemos nombrar de acuerdo a su función, de acuerdo a su origen, de acuerdo a la estructura que inervan, o simplemente con números romanos, del 1 al 12. O sea, puedo decir par 1 o par olfatorio, par 2 o par óptico, par 3 o par oculomotor, y así, ¿no? Entonces los podemos nombrar de acuerdo a la estructura que inervan, de acuerdo a su origen, de acuerdo a su función, pero también los podemos nombrar en una numeración con números romanos, el 12, ¿sí? Aquí les tengo a los 12 nervios, chicos. Yo no sé por qué les causa tanto miedo y por qué dicen que son tan difíciles. Si no son difíciles, son facilísimos, ¿sí? Los nervios craneales son bien, bien fáciles, ¿sí? Primero su orden, ¿sí? Aquí los tenemos. Es nada más aprendernos 12 nervios, 12 nombres y ya, ¿sí? Y ahorita que los vean, ahorita que vayan viendo a todos los nervios, van a ver que relacionándolos con su función, vamos a ir aprendiéndolos mucho, mucho más fácil, ¿sí? Lo que sí se nos puede complicar un poquito, lo que se nos puede complicar un poquito es la clasificación, ¿sí? Pero se los voy a hacer lo más simple posible. A ver, tal vez recuerden, muchachos, cuando vimos el sistema nervioso central, que les decía que el tronco encefálico, ¿sí? Todo esto que estamos viendo aquí, sirve como punto de nacimiento para la mayoría de los nervios craneales, ¿sí? Sirven para la mayoría, perdón, sirven como punto de nacimiento para la mayoría de los nervios craneales. Vamos a ver que los nervios craneales tienen un origen real y un origen aparente, ¿sí? Un origen real y un origen aparente. Rapidísimo, ahorita se los voy a explicar con más detalle, pero bien rápido. El origen aparente es pues la parte en donde entran o salen del cráneo, ¿sí? Porque por algo se llaman nervios craneales. Ese es el origen aparente. Y el origen real será de donde nacen sus neuronas. Entonces vamos a ir viendo dónde nacen las neuronas de cada uno de estos nervios, ¿sí? Entonces, el tronco encefálico, quiero decir, fíjense, aquí está, mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo, sirve como punto de origen, como punto de nacimiento para 10 de los 12 nervios craneales, ¿sí? Los otros dos nacen directamente del cerebro, del encéfalo, ¿sí? O del bulbo óptico, de los ojos, pues, ya lo vamos a ir viendo, ¿sale? Entonces, pues aquí están los 12 nervios. Vamos a ver cuál es cuál. Tenemos, antes de que sigan, o bueno, ahorita les digo, ¿sí? Ahorita les digo qué onda. Par 1, el nervio olfatorio. Ok. Este nervio olfatorio es uno de los dos que no tienen su origen en el tronco encefálico. Fíjense que aquí lo que estamos viendo es el nervio óptico, ¿sí? Luego aquí vamos a ver cómo se decusa, perdón, cómo entra a la lámina cribosa. Entonces, nervio olfatorio nace de hecho en la cavidad nasal, ¿sí? Luego el nervio óptico
que aquí en realidad lo que les estoy señalando es el quiasma óptico, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuáles son las estructuras de este nervio óptico, pero aquí les señalo más bien el quiasma. El nervio óptico serían las fibras que vienen de por acá, del bulbo ocular, ¿no? Luego el óculo motor, ese sí, ya nace a nivel del mesencéfalo. Miren, aquí se los tengo señalado, aquí en el mesencéfalo. Luego el nervio troclear, también en el mesencéfalo. El trigémino, les voy a decir por qué se llama trigémino. Yo creo que se pueden dar una idea por el tamaño del nervio, miren, bastante grande. El nervio abducens, que nace ya a nivel del puente. El nervio facial, sí, que está también entre el puente y el bulbo raquídeo. Y los últimos 5 ya van a nacer acá en el bulbo raquídeo. Vestíbulo coclear, el glosofaringio, el nervio vago, el espinal y el hipogloso. ¿Sale? Entonces, así se nombran. Fíjense que los estoy numerando de 1 a 12 y que más o menos, guardan una relación así de superior a inferior, ¿sí? Su punto de nacimiento y su numeración, pero no se numeran así, ¿sí? Porque fíjense cómo acá, el 11 está por aquí, en el bulbo raquídeo, en la parte más inferior del bulbo raquídeo, que de hecho ya está en el límite de la médula espinal, de ahí su nombre, de espinal. Y luego el hipogloso me regreso acá arriba, ¿sí? Y se encuentra más bien en la parte media del bulbo raquídeo. No se nombran así de superior a inferior, ¿sí? Porque aquí como que nos regresamos, no se nombran así, se nombran de anterior a posterior, ¿sí? Se nombran de anterior a posterior. Así que, pues fíjense que, por ejemplo, aquí tenemos la lámina cribosa del hueso etmoides, donde nace el nervio olfatorio, y este es el más anterior. Luego, por acá, tendríamos los bulbos ópticos, o los ojos, pues, y aquí nacería el nervio óptico, ¿sí? Luego por aquí entra, ¿sí? Por este foramen, y luego por acá tendremos el oculomotor, el troclear, el trigémino, el abducen, el facial, el vestíbulo coclear, y así nos vamos, pues, ¿sí? Entonces se nombran o se enumeran de anterior a posterior, no de superior a inferior, ¿sí? De anterior a posterior. Entonces, ¿se acuerdan que los nervios raquídeos salían a través de los forámenes intervertebrales, ¿verdad? Los nervios raquídeos se proyectan a través de los forámenes intervertebrales, de estos pequeños orificios que hay en cada articulación de la columna vertebral. Bueno, los nervios craneales salen a través de los forámenes craneales, ¿sí? Ya nos va a tocar en su momento estudiar al sistema óseo y vamos a ver a los huesos, ¿sí? Y les voy a explicar qué onda con estos forámenes craneales. Pero aquí tenemos los orificios por donde salen o entran, porque no solo salen, por donde salen o entran los nervios craneales, ¿sí? Entonces, fíjense cómo van numerados de anterior a posterior, ¿sí? Siendo el primero el nervio olfatorio. ¿Por dónde entra el nervio olfatorio? Por la lámina cribosa del hueso etmoides, ¿sí? Por estos pequeños orificios, pues. Luego el nervio óptico, que está en el bulbo óptico, nace en el bulbo óptico, ¿sí? Y entra por el orificio del nervio óptico, ¿sí? Y luego el oculomotor, aquí lo tenemos, luego el troclear, luego el trigémino, el abducens, el facial, el vestíbulo coclear, el glosofaringio, el vago, el accesorio y el hipogloso, ¿no? Pues ahí están todos. Vean cómo van relacionándose, ¿sí? De anterior a posterior. Entonces se enumeran de esa forma, ¿sí? Se enumeran de anterior a posterior, no de superior a inferior. A ver, tenemos algunas preguntas por acá, chicos. A ver, ¿lo de su origen real y aparente no es difícil? No, no es difícil, ¿sí? No es difícil. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Si se aprenden canciones de 4 minutos, exactamente, ¿verdad? Si se aprenden los corridos tumbados, que no se aprendan esto. Está fácil. Yo me dañé el nervio óptico, lo cual generó que en un determinado tiempo pierda la vista temporalmente y me dio una migraña horrible. Ahorita vamos a platicar de eso, ¿sí? De cómo se pierde un campo visual al dañar alguna estructura del nervio óptico. Y es más, te vamos a agarrar como sujeto de estudio para ver cuál fue la porción del nervio óptico que se dañó. A ver,
¿Cómo aprendí tantas cosas? ¿Cómo aprendí tantas cosas vendiendo bonais? Si es que cuando vendes bonais, tienes una capacidad cognitiva mayor. ¿Dónde nacen las neuronas? Ahorita lo vamos a ir viendo, porque cada nervio tiene su origen real, ¿eh? Acuérdense, origen aparente y origen real. Repito, el origen aparente es por dónde entran o salen de la cavidad craneal, ¿sí? ¿Por qué foramen entran o salen? Ese es el origen aparente. Pero el origen real, ahorita lo vamos a ir viendo en cada nervio, ¿sale? A ver, en la facultad nosotros tendremos que hacer los dibujos como a la derecha. Antes se hacían, antes sí, ahora la verdad ya no, ¿sí? Ahora ya no, pero sí estaría muy bien que lo supieran hacer. Los orígenes, ahorita los vamos a ir diciendo, ¿eh? No crean que ya dije todos los orígenes, ¿sí? No les he dicho todos, nada más les estoy diciendo la diferencia entre uno y otro. Ok, ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, creo que ya son todas las preguntas. Ahorita vamos a ir platicando de eso, ¿sale? El sábado les dijeron que estudié, sí, pues yo estudié letras. ¿Quién les dijo que no? No, hombre, no se dejen, no se dejen engañar. Yo soy licenciado en filosofía y letras e historia y gastronomía. Sí, ok. Bueno, vamos a ver, pues chicos, les decía que lo que se nos puede complicar, sí, lo que se nos puede complicar es la clasificación, sí, pero ahorita se los voy a facilitar lo más que se pueda. Miren que aquí tenemos todo el texto, ¿sí? De manera bien general, ustedes ya saben que a los nervios o a las fibras nerviosas las podemos clasificar como aferentes y eferentes, ¿sí? Motoras o sensitivas, las que reciben un estímulo o las que envían un estímulo, ¿sí? Las que reciben un estímulo o las que envían una orden. Al mismo tiempo, a estas fibras las podemos clasificar como fibras viscerales o fibras somáticas, ¿sí? Las que van a los órganos voluntarios o involuntarios. Y todavía las podemos clasificar como especiales, ¿sí? O como generales. Entonces, todo eso que les acabo de platicar está aquí, en este texto, ¿sí? Pero vamos a simplificarlo un poquito más para que lo puedan entender, ¿sí? Así que, a ver, atentos chicos, escúchenme bien, ¿sí? Escúchenme bien para que esto quede bien claro. Fibras aferentes. Ustedes ya saben qué son las fibras aferentes, ¿sí? Las que reciben un estímulo. Entonces, estas fibras aferentes pueden ser somáticas o pueden ser viscerales. ¿Qué significa esto de que sean somáticas? Que una fibra sea somática nos indica que va a inervar paredes del cuerpo, ¿sí? Va a inervar las paredes del cuerpo. Entonces, fibras somáticas inervan inervan paredes, ¿sí? Fibras viscerales inervan órganos, ¿sí? Entonces, fibras somáticas van a la piel y a los músculos. Fibras viscerales van a órganos, ¿sale? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Sí, ok. Ahora, somáticas pueden ser generales o pueden ser especiales, ¿sí? Puedo tener una fibra aferente somática general. ¿Qué significa que sea aferente somática general? Bueno, que va a recibir un estímulo de una pared del cuerpo, ¿sí? En una gran superficie, ¿sí? Entonces aquí vamos a ponerle múltiples, múltiples estructuras, ¿sí? Y ahora, las especiales, una sola estructura, ¿sí? Una sola estructura. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una fibra aferente somática general, vamos a decir que esta va a va a inervar, va a recibir los estímulos de la piel de toda la parte superior de la cara, ¿no? O sea, una gran cantidad de estructuras que se encuentran en la parte anterior de la cara. O las fibras aferentes somáticas especiales, las que reciben un estímulo de una sola estructura, ¿sí? De una sola parte, por ejemplo, de la lengua, vamos a decir, ¿no? Para el sentido especializado del gusto. Ahora, aferentes viscerales, exactamente lo mismo. General,
que van a varios órganos, ¿sí? Especial, que van a un solo órgano. Y lo mismo con con las eferentes, ¿sí? Las fibras eferentes, recuerden, son las que responden a un estímulo, las que envían una orden a alguna estructura. Entonces, fibras eferentes somáticas, ¿qué significa esto? Que inervan paredes. Viscerales, que inervan órganos. Generales, que inervan muchas estructuras. Especiales, que inervan una sola estructura, ¿sí? Entonces, es básicamente lo que les tengo en este texto de acá, ¿sí? Esto que está aquí escrito en texto y bien desarrollado, bien explicado, es esto que tenemos en este diagrama. Entonces, fíjense, podemos tener fibras aferentes somáticas generales, ¿sí? Y, por ejemplo, a una aferente somática general, bueno, pues para no ponerles todo el rollo ahí, le voy a poner aferente somática general, ¿sí? O aferente somática especial, ¿sí? O aferente visceral general. Y así pues, ¿sale? Entonces vamos a ir nombrando a nuestros nervios craneales de esta manera. Y bueno, pues es precisamente lo que tenemos acá, ¿sí? Vamos a ir utilizando esta nomenclatura para referirnos a estos nervios, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos fibras aferentes somáticas generales, ¿sí? Exteroreceptoras o propioceptoras. ¿Se acuerdan que es aferente, verdad? Aferente, que recibe un estímulo, ¿sí? Recibe un estímulo. ¿Qué estímulo? Fíjense, es aferente, recibe un estímulo. Es somática, a una pared. Es general, a varias partes del cuerpo. Entonces, ¿qué podemos recibir en una gran superficie del cuerpo? La sensación de dolor, la sensación de temperatura, la presión, el sentido especializado del tacto, ¿sí? Ahora, aferentes somáticas especiales. Estas son bien características. Aferente, recibe un estímulo. Somática, de una pared. Especial, de una sola estructura, ¿sí? Entonces aquí vamos a hablar de dos estructuras principales. El ojo y el oído. Para la visión y la audición y el equilibrio, ¿sí? Porque ustedes saben que el oído está en relación al equilibrio, ¿no? Aferentes viscerales generales. Ah, pues a un montón de órganos, ¿no? Entonces, fíjense, estas ya no van a paredes. Aferente visceral general. Entonces, esta va a recibir, por ejemplo, el dolor visceral. Cuando yo digo, ay, me duele el estómago. Ah, pues me duele precisamente el órgano de la víscera gástrica, ¿no? O me duele a lo que le llamamos erróneamente la boca del estómago, se posicionaría el páncreas. O me duele un testículo. Ah, pues eso es un órgano, ¿sí? Y entonces ahí nosotros vamos a ver que esto puede ser general o puede ser especial, ¿sí? Ahora fíjense, aferentes, viscerales, especiales que tienen que ver con órganos. Aquí tenemos otros dos sentidos, olfato y oído, ¿sí? Olfato y oído. Y las eferentes, pues ya saben, las que envían estímulos a otros órganos, ¿sí? O a una pared del cuerpo. Eh, por ejemplo, aferente somática general a los músculos voluntarios. Aferente somática especial, también a músculos estriados. ¿Cuál es la diferencia entre general y especial? Bueno, que este general, por ejemplo, vamos a decir los músculos de la expresión facial, a todos. Y el eferente somático especial a un músculo específico. Por ejemplo, los músculos que mueven al párpado, ¿sí? El músculo que eleva o deprime al párpado, ¿no? Viscerales generales que inervan al músculo liso, al músculo cardíaco o a algunas glándulas. Y especiales que van a los músculos branquiomédicos, o sea, específicos de un solo órgano. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué onda con esto, chicos. Vamos a clasificar a cada uno de los nervios craneales de esta manera. ¿Sale? Ok. A ver, veo que me están preguntando mucho qué es eso de eferente y aferente. ¿Cómo pues, chicos? ¿Cómo que andamos ya hasta los nervios craneales y todavía no saben qué es aferente y qué es eferente? A ver, voy a regresarme porque sí es vital que me entiendan esto. Y fíjense dónde vamos y hasta dónde me voy a regresar, ¿sí? ¿Cuándo expliqué eso? ¿Sí? ¿Cuándo expliqué lo de aferente y eferente aquí? ¿Sí? ¿Qué significa eso de aferente?
que reciben estímulos. ¿Qué significa eferente? Que reacciona ante un estímulo, ¿sí? Entonces acuérdense que estamos hablando de fibras, de nervios, ¿sí? ¿Qué es un nervio? Un axón, ¿sí? Los axones de nuestras neuronas. Entonces, si yo les hablo de un nervio aferente, ¿sí? Por ejemplo, miren, aquí está, un nervio aferente que está en la piel, ¿sí? Entonces, en la piel yo voy a recibir un estímulo como de temperatura, ¿no? Decíamos hace rato. O me pincho con una aguja, voy a recibir el estímulo doloroso o de presión, ¿no? Entonces, los nervios aferentes reciben ese estímulo, ¿sí? Reciben el estímulo, lo procesamos en la médula espinal o en un ganglio nervioso y por medio de un músculo respondemos a ese estímulo, ¿sí? Entonces este ya sería un nervio eferente, el que está respondiendo al estímulo, el que le está diciendo a la estructura que recibió el estímulo que reaccione ante ese estímulo. Entonces otra vez, nervios aferentes son los que reciben el estímulo. Nervios eferentes son los que responden ante ese estímulo. ¿Sale? Ok. Muy bien, chicos. ¿Ya quedó claro para los que tenían dudas? Sí. Ok. ¿Los nervios aferentes solo se encuentran en la raíz posterior? Sí. A ver, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, porque veo que como que, ¿qué les está pasando, chicos? Me están decepcionando. A ver, acuérdense que la raíz, la que sale de la médula espinal, la raíz posterior, es aferente, ¿sí? Y la raíz anterior es eferente. Raíces. Pero luego llegan aquí y forman un nervio. Entonces, el nervio se ramifica en una rama anterior y una rama posterior, ¿sí? Entonces, la rama posterior es aferente y eferente al mismo tiempo, ¿sí? La rama anterior es aferente y eferente al mismo tiempo, ¿sí? La posterior y la anterior son aferentes aferentes y eferentes al mismo tiempo. Solo las raíces, esas sí son aferentes y eferentes, solo las raíces, pero cuando forman el nervio y el nervio se ramifica, el nervio es aferente y eferente al mismo tiempo, ¿sale? Ojo con eso, chicos. Ojo porque eso es bien importante. Ok, bueno. O sea, ¿eferente es entregar el estímulo? No, eferente no es entregar el estímulo, eferente es responder ante ese estímulo, ¿sí? Más bien entregar una orden, si lo queremos decir así, enviar una orden. Me regresé aquí porque sí es vital que me entiendan eso, ¿eh? Si no me entienden todavía qué es eferente y aferente, no pueden aprenderse los nervios craneales. Ok, vámonos uno por uno. Voy a utilizar esta nomenclatura, voy a utilizar estas abreviaturas en cada uno, ¿sí? Hay nervios que pueden tener una sola clasificación. Hay nervios que llegan a tener hasta 6 clasificaciones, ¿sí? Entonces tenemos nervios que son de un solo tipo, nervios que pueden ser mixtos, ¿sí? Vamos a ver qué. Vamos con el primer nervio craneal, con el primer par craneal, nervio olfatorio, o acuérdense que también le podemos decir par craneal 1, ¿sí? También le podemos llamar así. Este es un nervio, ¿qué? ¿Qué dice aquí? ¿Un nervio ave? O sea, ¿es un pájaro o qué onda? ¿Qué? Aferente visceral especial, exactamente. Muy bien, es un nervio aferente visceral especial. ¿Qué significa eso? Aferente. A ver, vamos a ponerlo por acá para que no se nos olvide. Nada más en este lo voy a hacer, ¿eh? Así que atentos. Aferente recibe un estímulo, ¿sí? Visceral, que pertenece a un órgano, ¿sí? Especial, que es un solo, o bueno, vamos a ponerle una sola estructura, ¿sí? Un solo órgano. ¿Sale? Eso significa aferente, visceral, especial.
Aferente, recibe un estímulo. Visceral, que va a un órgano. Especial, que es a un solo órgano, no a varios. ¿Sale? Entonces, este se va a formar por unas fibras que se conocen como filetes olfatorios, ¿sí? Estos filetes olfatorios, dependiendo del individuo, pueden ser 20, 22, 24, depende de cada individuo, ¿sí? El origen aparente de este nervio olfatorio es, a ver, déjenme ver si les tengo la imagen por acá, creo que sí, ¿eh? Sí, aquí está. El origen aparente de este nervio olfatorio es la lámina cribosa del hueso etmoides. No me hagan caso a eso, ustedes todavía no saben qué es eso, no se los he enseñado, ¿sí? Pero el origen aparente es ese, la lámina cribosa del etmoides. Ese es el origen aparente. El origen real corresponde a las fibras olfatorias, ¿sí? A las terminaciones nerviosas de estas neuronas, ¿sí? Entonces recuerden, les decía, hay alrededor de unos 20, 24, dependiendo de cada individuo, ¿no? Unos 20, 24 fibras nerviosas que se encuentran en la porción olfatoria de la cavidad nasal, ¿sí? Entonces, esta cavidad nasal está pues directamente relacionada con la olfacción porque aquí tenemos el primer, ¿no? Entonces, estas corresponden a células bipolares. A ver, tenemos la mucosa olfatoria, ¿no? A ver, aquí está. La mucosa olfatoria. Los que ya vieron histología ya saben que es una mucosa, ¿no? Un epitelio, miren, aquí está, epitelio olfatorio, una capa de células. Entonces, la mucosa olfatoria va a servir como el estroma en el cual se van a encontrar las neuronas bipolares que recogen a las moléculas olfatorias, ¿sí? Entonces vean que estas neuronas son bipolares. ¿Qué significaba que fueran bipolares? Que tenían un conjunto de dendritas en un extremo y un axón en otro extremo. Fíjense que las dendritas son las que recogen a las moléculas olorosas, ¿sí? Cuando nosotros olemos una sustancia es porque se está pegando aquí a estas dendritas de la célula bipolar. Viajan hacia el soma y se conectan con las células mitrales del bulbo olfatorio. Fíjense que ya estamos hablando de otra estructura. Una cosa es el nervio olfatorio y otra cosa es el bulbo olfatorio. ¿Sale? Entonces, fíjense las estructuras. Aquí está. Nervio olfatorio, bulbo olfatorio y tracto olfatorio. Este tracto olfatorio va a llegar hacia la región temporal de la corteza cerebral. ¿Se acuerdan qué había en la región temporal de la corteza cerebral? ¿Se acuerdan de las áreas de Brodmann? ¿Se acuerdan de las áreas de Brodmann? Sí, el área 38. ¿Y qué es esa área 38? El área olfativa, ¿sí? Entonces, pues, fíjense hasta dónde se proyecta ese nervio olfatorio. Ahí ya me fui muy lejos. Hacia el área 38 de la corteza cerebral, el área olfatoria, ¿sí? Para enviar, pues, precisamente, fíjense, se pega una molécula olorosa, ¿sí? Aquí en nuestra neurona bipolar. Se recibió el estímulo, porque acuérdense que esta es aferente, ¿sí? Se recibió el estímulo. Ok, llegó al bulbo olfatorio. Del bulbo olfatorio, donde están las células mitrales, se va a enviar ese estímulo a través del tracto olfatorio, ¿sí? Hacia la región temporofrontal de la corteza cerebral. ¿Y qué dijimos que hay ahí? El área de asociación olfativa. Entonces aquí, de acuerdo a los puntos sinápticos que hemos establecido a través de nuestra vida, pues vamos a recordar o vamos a establecer un nuevo punto sináptico para relacionar ese olor, ¿no? Entonces, si yo ya establecí un punto sináptico, pues ya tengo una memoria, ¿no? Estoy oliendo la sopa que me hacía mi abuelita cuando yo era niño, ¿no? O estoy oliendo el olor de la brisa de aquella vez que fui a la playa. Entonces recuerdo, ¿sí? Me llegan a mí esas memorias porque están aquí establecidas en los puntos sinápticos. O si no lo he olido antes, bueno, pues se establece entre una neurona preexistente que no estaba estimulada y otra neurona de esta corteza cerebral un punto sináptico. Y ese punto sináptico es lo que nosotros vamos a llamar recuerdo, ¿sí? Entonces, pues ahí está. El nervio olfatorio entonces tiene su origen real aquí a nivel de la mucosa olfatoria.
¿Sale? Ok, ojo aquí, el origen real. Luego también tenemos otra porción de este órgano, ¿sí? Perdón, bueno, sí, de este órgano, de este nervio. Solo los hombres, solo los hombres, a nivel de aquí del cartílago nasal, en la porción más anterior, ¿sí? De, de la nariz, las mujeres no lo tienen, solo los hombres. Tenemos aquí un cúmulo de somas neuronales y de axones neuronales que se conocen como órgano de Jacobson. ¿Sí? Solo los hombres, las mujeres no lo tienen, ¿sí? No porque seamos excluyentes ni nada, sino que las mujeres no necesitan esta función. Entonces, este órgano de Jacobson también consiste en un conjunto de fibras nerviosas que se conectan directamente con el bulbo olfatorio. Entonces, aquí en el nervio olfatorio o en el conjunto de nervios olfatorios, lo que recogemos son moléculas, ay, moléculas olorosas, moléculas olorosas. U odorantes, pues, ¿sí? Lo que recoge el órgano de Jacobson en los hombres son feromonas, ¿sí? Entonces, este órgano de Jacobson eh, está especializado únicamente en la recepción de feromonas. Las feromonas pueden llegar aquí al nervio olfatorio, sí, pero no van a tener ningún estímulo, no van a enviar ningún estímulo porque pues en realidad no tienen olor, ¿verdad? Pero este órgano de Jacobson sí recoge a estas feromonas que desde luego no tienen ningún olor, pero sí van a enviar un estímulo. ¿Qué estímulo? El estímulo reproductivo, ¿sí? Entonces nosotros podemos, por eso nosotros podemos recibir ese estímulo y encontrar más atractiva a una mujer, ¿no? Las mujeres son hermosas todo el tiempo, ¿verdad? Vamos a decirlo. Las mujeres son hermosas todo el tiempo, vamos a decirlo así, ¿no? Para que no se nos vayan a enojar. Pero ¿a poco, chicos, no hay, no hay un tiempo del mes en el que las ven todavía más atractivas, ¿no? En la que las perciben todavía más atractivas, en el periodo de ovulación de su ciclo ovárico, ¿sí? Entonces, durante 1 o 2 días, nosotros percibimos a las mujeres más atractivas de lo que nos resultan en otro periodo de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque están ovulando y en el periodo de ovulación se emiten muchas más feromonas, ¿sí? Muchas más. Y esas feromonas llegan directamente aquí al órgano de Jacobson. No las percibimos, ¿sí? Nosotros no las percibimos, no tienen un olor específico, pero sí envían un estímulo a este nervio olfatorio. De hecho, hay muchos estudios que están relacionados con eso, ¿eh? Hay un estímulo, perdón, hay un estudio bien curioso, luego se los comparto, pero un estudio bien curioso está, publicado, ¿sí? Y hay un artículo al respecto sobre este órgano de Jacobson y le pusieron un nombre bien curioso también, le pusieron el estudio de la stripper, ¿sí? Entonces, le pagaron a una población de hombres para que fueran a un club nocturno, ¿no? Y entonces en ese club nocturno estudiaron el periodo, o mejor dicho, el ciclo ovárico de las trabajadoras, ¿no? Y entonces notaron que las que estaban en el periodo de ovulación, o sea, por ahí del día 14, 15 de su ciclo ovárico, recibían más propinas que las demás, ¿sí? Entonces, es precisamente por esto, por la estimulación del órgano de Jacobson que recibe esas feromonas y que nos hace ver más atractivas a las mujeres en cierto periodo de su ciclo menstrual, ¿sí? Entonces el órgano de Jacobson está relacionado con eso, ¿sí? Con la recepción, pero no de estímulos olorosos, sino de feromonas. Por eso les decía hace rato, no es que quiera ser excluyente y que quiera ahí causar una división, sino que en las mujeres no está, ¿sí? Solamente en los hombres y para esa función, para estimular eh, la reproducción, ¿sí? Entonces tiene una función puramente reproductiva, ¿sale? Pero bueno.
También se le llama órgano vomeronasal, exactamente, sí, porque está precisamente aquí a nivel del hueso vómer. Sí, ese es el órgano vomeronasal, así es. ¿Es un punto débil? Pues no, no es un punto débil, porque recuerden que la razón por la que somos hombres y mujeres es pues para mantener a nuestra especie. Entonces, la función reproductiva es precisamente para eso, para mantener a la especie. Entonces, no, no es un punto débil, de hecho es una ventaja evolutiva. Ahora, que si se vuelven unos, ¿cómo les dicen? Unos, bueno, no lo voy a decir, pero lo voy a escribir, si se vuelven unos, no sé qué, por ese órgano, pues sí, podría ser un punto débil, ¿no? A ver, si no se menstrua, no hay ovulación, sí, sí hay ovulación, solamente no hay expulsión de cuerpo lúteo, ¿sí? Ya vamos a ver eso, ¿sí? Ya vamos a ver eso en el aparato reproductor masculino. Entonces es cierto lo de las perfumas, lo de los perfumes, perdón, con feromonas, pues si son feromonas realmente aisladas, sí, sí, pero si no, pues no, no tiene ninguna función. Pero sí, sí tendría que ser real. A ver, entonces los hombres también tienen, como quien dice, un periodo de ovulación. Mm, pues no, en realidad, porque no tendrían las mujeres ese órgano receptivo. Ahora que no, que vean a un hombre más atractivo que otras veces, pues ya eso es una cuestión del sistema nervioso parasimpático. ¿Sí? Este, y si y si soy del otro lado, también las veo más bonitas, pues sí, sí. La orientación sexual, pues no es algo que tenga que ver en la función fisiológica de este órgano, sí. Si tienen otra orientación sexual, sigue pasando lo mismo. ¿Sale? Esta vez no nos dará 5 minutos. Pues qué hora. ¡Ay! Sí, es cierto. Sí, 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 chicos. A ver, vamos a tomarnos 5 minutillos. Sí. No me había fijado en la hora. Sí, vamos a tomarnos 5 minutillos. Este, yo creo que no vamos a acabar. Está bien si nos quedamos hasta las 12 o hasta la 1 para terminar esto de los nervios craneales, porque miren, apenas vamos en el 1 y ya me llevé una hora. Pero sí, tómense 5 minutillos. Sí, ahorita continuamos. Ah, muchachos.
Ya no hay excusa para saber los pares, los 12 pares craneales. Esta canción te lo va a enseñar, está muy contagiosa, como todos los virus, ya verás que es muy sencillo. Ahora vamos a empezar, no te me pongas a conversar, ideamos la mejor manera, oh, pero si le pones atención, te los podrás memorizar, cantando al ritmo de tu sal. Si te llegas a olvidar, los volverás a escuchar, más de una o dos veces quizá. Estos son los 12 pares craneales, hay somáticos y viscerales. El nervio olfatorio es el que va de primero, está en la corteza del cerebro. Eyo, el 2 es el óptico, seguido del 3 que es el oculomotor. Por allí viene el 4 que es el patético, y luego viene el 5, el trigemino. Después llega el 6 que es el abducens, que lo encontrarás detrás del puente. El 7 después el 8 vestíbulo coclear, 9 glosofaringo, 10 bagullos al final. Oh, y para terminar, no te debe faltar este lo se va a par y Pablo se va al final. Nunca lo olvidarás, la canción cantarás, los pares aprenderás y no lo vas a pasar. Pero si le pones atención, te los podrás memorizar, cantando al ritmo de tu sal. Si te llegas a olvidar, los volverás a escuchar, más de una o dos veces quizá. El primero para leer bien profundo, el 2 para mirarte al segundo, el 3 para la vista, para que se contraiga la pupila, el cuarto el globo lo inerva, el quinto 9 es sensorial, el sexto el reto interno lo inervará, el 7 la expresión facial él te dará, con el 8 tú escuchas, 10 y 12 deglutas, con el 11 la cabeza moverá. Pero si le pones atención, te los podrás memorizar, cantando al ritmo de tu sal. Si te llegas a olvidar, los volverás a escuchar, más de una o dos veces quizá. UTM Neurociencias. Bueno, chicos, yo creo que ya estamos listos, ¿no? Podemos seguir. Yo creo que sí. Ya fueron por su elote, ya fueron por sus chetos, me trajeron, más les vale. Bueno, chicos, pues ahí está. Yo creo que se va entendiendo qué onda, ¿no? El nervio olfatorio, pues como su nombre lo dice, sirve para la olfacción, ¿sí? Va a recibir, acuérdense, es aferente, o sea que recibe un estímulo en un órgano. ¿Qué órgano? La mucosa olfatoria. Y es especial. ¿Por qué? Porque solamente se reduce a la mucosa olfatoria, no va más allá. No va a la mucosa oral, no va al sistema nervioso, ni nada de eso. ¿Sale? Ahora, fíjense el recorrido que hace el nervio olfatorio. Les digo, su origen real es aquí a nivel de la mucosa olfatoria. Luego
se forma el bulbo olfatorio por medio de los somas neuronales y ese bulbo olfatorio se proyecta por el tracto olfatorio hacia la región temporofrontal del cerebro, hacia el área de asociación olfatoria. ¿Sale? Bueno, ok, listo. Vamos con el siguiente, nervio óptico, ¿sí? O recuerden que también le podemos llamar nervio craneal 2, ¿sí? O simplemente así, ¿sí? Bueno, entonces con número romano también se puede. Bueno, este nervio es un aferente somático especial, ¿sí? Aferente, ¿qué significa aferente? Que recibe un estímulo, ¿sí? ¿Qué estímulo? El estímulo luminoso, ¿sí? Recibe estímulos luminosos, o sea, vemos. Somático, porque va a una pared, ¿sí? No se me confundan, ahorita les voy a explicar, a una pared. Y especial, porque va a una sola estructura, ¿sí? Ojo, porque podríamos pensar, pues como va al bulbo olfatorio, ¿sí? Como va al bulbo olfatorio, al bulbo óptico, perdón, como va al bulbo óptico y el bulbo óptico tiene la retina, tiene el cristalino, tiene la esclerótica, tiene el humor vítreo, pues es un órgano, sí, y entonces es visceral, pero no, porque en realidad el nervio óptico va hacia la retina, ¿sí? A las células ganglionares. A ver, vamos a verlo en el diagrama de acá, ¿sí? Vamos a verlo en el diagrama siguiente y ahí se va a entender a qué me refiero. Todo esto es el nervio óptico, ¿sí? Vamos a hacer por aquí un aumento y ahí está, ¿sí? Entonces, todo esto es el bulbo óptico, el ojo, pues, ¿sí? Y aunque sí, es un órgano, es una víscera, un órgano visceral, pues, este nervio óptico va hacia la parte posterior, donde se encuentran las células ganglionares, ¿sí? Donde está pues la retina, aquí atrás. Entonces el nervio no nace acá, no está en el órgano, está en la pared posterior de la retina, ¿sale? Ok, entonces esto es el nervio. Este nervio, pues como lo dice su nombre, está especializado para la recepción del estímulo de la visión, ¿sí? Entonces aquí vamos a estar recibiendo estímulos luminosos. Y aquí es donde nosotros, bueno, esto se va a complicar un poco. Bueno, no complicar, ¿sí? Iba a decir complicar, pero más bien hay mucho que tomar en cuenta, ¿sí? Si me ponen atención, ya saben que lo complicado se vuelve fácil, así que pónganme atención, ¿eh? Pónganme atención. Recibimos estímulos luminosos y esos estímulos luminosos nosotros lo convertimos en una imagen, ¿sí? En una imagen. Entonces, esa imagen nosotros la vamos a combinar porque tenemos dos bulbos, ¿sí? Dos bulbos ópticos, dos ojos, pues, y nosotros recibimos una imagen binocular. Por eso decimos que los mamíferos tenemos una visión binocular, ¿sí? Que viene de dos regiones, de dos campos visuales, ¿sale? A ver, déjenme ver las preguntas por acá. El óptico es el que no permite que se secrete melatonina de la glándula pineal por estímulos luminosos. Ajá, sí. Vamos a ver que este nervio óptico, ya más bien llamándose tracto óptico, fíjense que tiene relación con el tálamo, ¿sí? Entonces, por aquí tenemos los núcleos geniculados que están directamente relacionados con el epitálamo o la glándula pineal. Entonces, sí, tiene mucha relación. ¿El nervio es la parte blanca que se ve al fondo? No. Ahorita les digo qué onda. Especial, ¿por qué? Porque va a una sola estructura, ¿sí? A la retina, ¿sí? A una sola estructura, nada más a una. Acuérdense que especial se refiere a que va a una sola estructura. Todo lo que se veía como nubes es la retina. A ver, veo que tienen mucha duda con esa imagen. Vamos a echarle un ojo. Acá atrás, esto que se ve acá al fondo, sí, esto es la retina, ¿sí? Ok. Entonces, por eso es que se pone la vista negra. Sí, pues sí, podríamos decir. Entonces,
¿Cuál es el origen real de este nervio? A ver, vamos a hacer otra vez un aumento aquí. El origen real de este nervio son las células ganglionares de la retina, ¿sí? Las células cónicas y las células cilíndricas. Ahorita les explico qué es eso, ¿eh? Entonces, el origen real es este. El origen aparente es el canal óptico, ¿sí? Entonces, el origen aparente es este. ¿Dónde entra el cráneo? El origen real es la pared posterior de la retina, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a verlo acá abajo. Aquí está el epitelio de la retina. Entonces ven que consiste en un conjunto de células, ¿sí? Que son los conos, estos que son así como puntiagudos, y los cilindros, ¿verdad? Miren, aquí está el epitelio pigmentado de la retina. Aquí están las células cónicas, células cilíndricas, ¿sí? No me refiero a células del epitelio cilíndrico, ¿eh? No me refiero a eso, son otro tipo de células. Y aquí se conectan con las dendritas de células bipolares, de neuronas bipolares, ¿sí? Que se van a conectar con las células ganglionares. Y estas células ganglionares, fíjense, los axones, son los que van a formar al nervio óptico. ¿Me escucharon? ¿Sí? Células ganglionares, perdón, células cónicas y cilíndricas se conectan con neuronas bipolares, ¿sí? Bueno, iba a decir, no necesito explicarles, pero yo creo que sí. A ver, entonces, esta es una dendrita, ¿sí? Y este es el axón. A ver, ¿quién me dice por qué puedo decir con tanta seguridad que esta es una dendrita y que esto es un axón? ¿Por qué? ¿Qué onda con eso? ¿Cómo sabemos que esa es la dendrita? ¿Cómo sabemos que este es dendrita y que este es axón? Acuérdense, por la forma, no por la forma, porque producen sinapsis, algo así, por sus manitas, pero acá también hay manitas, por su estructura, porque una recibe exactamente, porque una recibe el estímulo, así es, porque esta es la que recibe el estímulo y esta es la que va a conducir, ¿sí? Entonces, esta recibe, por aquí entra la luz hacia las células cónicas, ¿sí? Por la retina, ¿sí? Y este axón es el que va a conducir. Exactamente. Muy bien, chicos. Ahí van. Si me pudieron contestar esta pregunta, estén orgullosos de ustedes, ¿eh? Porque me están entendiendo. Ok. Entonces, fíjense, ¿sí? Que la retina está en la parte posterior del bulbo óptico, ¿sí? Está en la parte posterior, o sea, hasta acá atrás, ¿sale? Entonces, sí, el estímulo luminoso, la luz, pues, entra por acá, por la pupila, ¿sí? La luz entra por aquí, pero va a dirigirse hacia la región posterior donde está la retina. Entonces recuerden, las células epiteliales, ¿sí? Las células cónicas reciben ese estímulo. Por medio de neuronas bipolares se mandan a las células ganglionares y los axones de esas células ganglionares forman ahora sí al nervio óptico, ¿sí? Nervio óptico, ¿sale? Pues todo esto está formado por perdón, por células ganglionares. ¿Sale? Ok. A ver, ¿qué dice abajo de axón, dendrita? ¿Qué tan cierto es que la luz del celular te deja ciego? Ay, no es cierto, claro. ¿Quién te dijo eso? No es cierto. ¿Cómo te va a dejar ciego? Ciego te deja un daño en el nervio, sí, pero no te va a dejar ciego de ninguna forma. Bueno, a ver, les decía, aquí vamos a ver que se va a que hay mucho pues que tomar en cuenta, ¿sí? Así que para que no se les complique, pónganme mucha atención, ¿sí? Escúchenme lo que viene a continuación. Ok, bueno, decimos que el nervio óptico está formado por los axones de las células ganglionares, ¿sí? Entonces ahorita vamos a estar nombrando tres estructuras, escúchenme bien, ¿eh? Tres estructuras. ¿Cuáles son esas tres estructuras? El nervio óptico, ¿sí? El nervio óptico. Luego, ese nervio, acuérdense que son pares, ¿eh? Esos dos nervios ópticos se cruzan pues, y forman al quiasma óptico. Quiasma óptico. Y del quiasma óptico
se va a proyectar el tracto óptico, ¿sí? El tracto óptico, para irse, ¿a dónde creen? A una de las áreas de Brodmann. ¿Se acuerdan? A ver, vámonos otra vez a esto de las áreas de Brodmann, específicamente al área 17. ¿Qué era el área 17 de Brodmann? ¿Qué recibíamos en el lóbulo occipital? El área 17 era el área visual, ¿sí? Entonces, fíjense todo el recorrido que hace, ¿eh? Todo el recorrido que hace. Ok. A ver, ¿dónde estábamos? Acá, ¿sí? Entonces voy a hablar de tres estructuras ahorita. Voy a hablar del nervio óptico, voy a hablar del quiasma óptico y voy a hablar del tracto óptico. Entonces aprendan a diferenciar a esas tres estructuras, ¿sí? Nervio óptico es el conjunto de axones de las células ganglionares. Quiasma óptico es la decusación de ese nervio óptico, o bueno, pues de los dos nervios ópticos. Y luego el tracto óptico es el que va a conducir ahora sí todo el estímulo. Recuerden que el tracto óptico va a desembocar en el núcleo geniculado, ¿sí? Del tálamo, relacionado precisamente con el epitálamo. Fíjense que aquí nada más vamos a ver una visión lateral, ¿sí? Por el nervio óptico, por el quiasma óptico y por el tracto óptico, por esas tres estructuras, vamos a ver visión lateral, ¿sí? Lateral. A partir del núcleo geniculado, a partir del tálamo, ya vamos a tener entonces ahora sí visión superior e inferior, o un campo pues visual superior e inferior, ¿sale? Ahorita les voy a ir explicando todo eso para que tome sentido. Entonces, pues les decía, nosotros tenemos una visión binocular, ¿verdad? O sea, pues que viene de dos imágenes combinadas. Y vamos a tener pues ahí campos ópticos, ¿sí? A ver, vamos a verlo por acá, en una imagen, ¿sí? Para explicar esto. Entonces, a ver, antes de continuar, déjenme leer algunas preguntas porque son muchas y no quiero que se nos pase. Los papás dicen, sí, no le hagan caso a sus papás. Sí, háganle caso cuando les digan que se pongan a estudiar, pero en que se van a quedar ciegos, no se quedan ciegos por eso. Se quedan ciegos por un daño al órgano que recibe el estímulo o un daño al nervio, ¿sí? Pero no por una sobreestimulación. Y esas tres cosas son el canal óptico. No. El canal, escucha el nombre, canal óptico es el orificio del cráneo por donde pasa el nervio óptico. ¿Sí? El canal óptico es el orificio por donde pasa, el foramen. Acuérdense que todos los nervios craneales pasan a través de forámenes craneales. Entonces el canal óptico es este hoyito, ¿sí? Este hoyito por donde va a pasar el nervio óptico. ¿De acuerdo? No se me confundan. Sí, no se me confundan. Y los que estamos miopes, eso tiene que ver con otra cosa, ¿sí? Eso tiene que ver con la córnea y tiene que ver con la pupila. Ya al ratito platicamos de eso. Iba a explicar lo del campo de visión que se pierde. Sí, ahorita voy a hablar de eso, de los campos de visión. De hecho, es lo que quiero tomar con estas imágenes que les voy a poner. Hay estudios que se llaman campimetría. Ustedes las van a hacer para evaluar qué parte del nervio óptico está dañada en caso pues de que haya un daño al nervio, porque siempre es lo primero que se tiene que descartar. Si llega un paciente que les dice, es que no veo de un ojo, o no veo por acá, o no veo por acá, ustedes van a evaluar para saber qué parte del ojo qué parte del nervio es la que está dañada. ¿Dije audiovisual o solo visual? Solo visual. Sí, ahorita estoy hablando solo de la vista. Y los daltónicos, esos no tienen por acá un tipo de célula cónica que recibe. Ahorita les platico sobre la longitud de onda, pero hay una célula cónica o hay un conjunto de células cónicas que reciben una longitud de onda específica. Y los viscos, bueno, los que tienen visión desviada es por otro nervio. Esto no tiene nada, eso de la visión desviada no tiene nada que ver con el nervio óptico. Al ratito van a ver cuál es el nervio relacionado con esto. ¿Sale? Bueno, son muchas preguntas. A ver, aquí hay una bien importante, Una bien importante. Me dicen, siento que me saturo de información. ¿Todo es necesario para el examen? No.
Ya saben qué es lo más necesario para el examen. Siempre que les pongo así una pregunta y que les digo la respuesta, así que tenemos incisos, eso es lo que se tienen que saber. No crean que en el examen les van a preguntar eh, ¿cuál, eh, ¿cuál es la porción temporal del campo nasal, cruza el quiasma óptico y va hacia el área 17 de Brodmann? No, no les van a preguntar eso. Solo lo que yo les digo que les van a preguntar. Esto ya nada más es complemento, chicos. ¿Sí? No se me preocupen. Pero bueno, sí es mucho, yo sé que sí. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Entonces, cuando estamos en el teléfono y duele la cabeza, no es porque sea el celular, pues sí, pero no porque se estén quedando ciegos. Sí es por un sobreestímulo, ¿sí? Un sobreestímulo, pero no porque se van a quedar ciegos. A ver, pues, les iba a explicar qué onda con eso de los campos visuales, ¿no? Nosotros tenemos un campo que es binocular. Nosotros, o bueno, nuestro cerebro construye una imagen de acuerdo a la luz que estamos recibiendo. Entonces, ustedes ahorita están viendo una imagen en su pantalla, ¿no? Imagínense que están viendo el paisaje, ¿sale? Están viendo el paisaje. Entonces, lo que están viendo aquí lo está construyendo su cerebro de acuerdo a lo que recibe el ojo derecho y a lo que recibe el ojo izquierdo. Entonces no estamos viendo todo esto. Si nosotros estuviéramos parados viendo este paisaje, no lo estamos viendo todo. Estamos viendo solamente una porción. ¿Sale? Entonces, ojo, chicos. A ver, atentos. Nosotros tenemos un campo visual que se llama nasal y temporal. ¿Sí? Un campo visual que es nasal y temporal. De acuerdo a la relación que tenga ese campo visual con una estructura anatómica, ¿sí? O sea, trazando una línea medial, a ver si ahora sí sirve la cámara. ¿Me ven? Creo que sí me ven, ¿verdad? Ahora sí me ven. A ver, entonces, trazando una línea media, ¿sí? Tengo entonces un ojo izquierdo y un ojo derecho. Ojo izquierdo y ojo derecho, ¿sí? Trazando esta línea media. Entonces, el ojo izquierdo tiene un campo nasal, ¿sí? El que está dirigido hacia la línea media, hacia la nariz, ¿sí? Y un campo temporal, el que está dirigido hacia el hueso temporal, precisamente, ¿sí? Entonces, campo nasal, campo temporal, ¿sí? Campo nasal es el que está dirigido hacia la línea media, campo temporal, el que va dirigido hacia el exterior, ¿sí? Hacia afuera. Ok, entonces aquí nosotros estaríamos viendo el ojo derecho, campo nasal, el que va hacia la línea media. A ver, déjenme ponerles aquí una flechita para que quede bien claro. Campo nasal va hacia la línea media. Campo temporal, ay caray, campo temporal va hacia el exterior, ¿sí? Hacia el lateral. Ay caray, ¿qué pasó? Bueno, uy, ya salió. Ok, entonces temporal y nasal, ¿se entendió eso, no? Yo creo que sí. Ahora, superior e inferior. Tenemos un campo superior y un campo inferior. Yo creo que ese está bastante claro, ¿no? El que está hacia arriba y el que está hacia abajo. Acuérdense, ¿sí? Acuérdense muy bien del nervio, el quiasma y el tracto. A partir del nervio óptico, del quiasma óptico y del tracto óptico, solo hay visión lateral. O sea, solo hay visión nasal y solo hay visión temporal, ¿sí? Nada más esas dos. Ya a partir del núcleo geniculado, entonces sí hay superior e inferior, ¿sí? Estas son las conocidas como radiaciones ópticas. Entonces, ojo con eso, ¿eh? A ver, hay más preguntas. El dedo, ahorita les platico qué onda con el dedo. Pero no se les pasa ninguna a ustedes, ¿verdad? Ok. Entonces aquí estaría más o menos, ¿no? La imagen que construye nuestro cerebro de acuerdo a la estimulación óptica. Entonces vean que esta imagen está formada por los dos ojos, ¿sí? El ojo izquierdo y el ojo derecho. Entonces, todo esto es lo que están viendo ustedes enfrente de ustedes, ¿no? Están frente a algún objeto, están frente a la pared, están frente a lo que sea, ¿no? Y están construyendo esta imagen como ovalada, ¿sí? No porque sea la forma del ojo, ¿no? Sino porque es la imagen que se puede, la imagen que se puede construir por medio de los dos ojos. Entonces, la vista es más aguda mientras nosotros nos acercamos hacia medial.
¿sí? Mientras más hacia medial va ese campo óptico o ese campo visual, más aguda será la visión, ¿sí? Mientras más nos vamos alejando, más borrosa va a ser, ¿no? Entonces hagan ustedes ahorita el experimento. Vamos a imaginar que estamos viendo esto, ¿no? Si cierro el ojo derecho, no se va a reducir por completo el campo visual. Si cierro el ojo derecho, nada más voy a dejar de ver esto que está por acá, ¿sí? Si yo cierro el ojo derecho, solo dejaría de ver este, esto, esto de acá, ¿sí? Nada más. Entonces, fíjense que no se reduce tanto el campo visual, ¿verdad? No se redujo tanto. Si cierro el ojo izquierdo, pues nada más dejo de ver esto de acá, ¿sale? Ya dejo de ver al camarógrafo de por acá. Si cierro el ojo derecho, dejo de ver esta montaña, ¿sí? Entonces estoy construyendo una imagen con los dos ojos. Entonces, esta es la porción más aguda, se va haciendo menos aguda y más borrosa a medida que nos acercamos hacia el lateral, ¿sale? Entonces, ¿cómo construimos o cómo construye nuestro cerebro este campo visual? Lo va a construir por medio de dos ojos, ¿no? Tenemos dos bulbos, ópticos, dos ojos, pues, ¿sale? Entonces dijimos que cada ojo tiene una porción temporal y una porción nasal, ¿sí? Una interna y una externa. Atentos, ¿eh? Porque aquí es donde se pone un poquito complicado. Bien. Una porción temporal y una porción nasal. Ok. La porción temporal, la porción temporal va a ser recibida en el lado nasal del nervio óptico, ¿sí? La porción temporal es recibida en el lado, perdón, nasal del nervio óptico. Y la porción nasal es recibida en el lado temporal del nervio óptico, ¿sí? Es por eso que a veces nosotros en algunas imágenes, cuando nosotros pues vemos un campo visual, me tapo un ojo y como que veo solamente, o más bien como que veo cruzado, ¿no? Lo del otro lado. O me tapo el ojo contrario y y veo así como cruzado, ¿no? Porque estamos viendo precisamente de esta forma. Pero luego nosotros recomponemos la imagen, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo se recompone esa imagen. Entonces, fíjense, la porción temporal del ojo o el campo pues temporal va hacia el lado nasal. A ver, vamos a ponerle aquí nombre para que no se les olvide. Esto es nasal y esto es temporal. ¿Sí? Entonces el campo temporal se va hacia el lado nasal del nervio óptico. El campo nasal se va hacia el lado temporal del nervio óptico. Y entonces ahí ya tenemos la imagen recibida por ambos campos, ¿sí? Por ambos campos, ahí está. Y lo mismo con este otro nervio, ¿eh? Recuerden, muchachos, que esto que les estoy poniendo es la parte posterior del bulbo ocular, la parte de atrás del ojo, donde está pues la retina, las células ganglionares de la retina, ¿sale? Entonces la luz está llegando acá a la retina. Ok. Entonces, esto que tenemos acá, o bueno, esta porción, corresponde a las células ganglionares. Y esto ya es el nervio óptico, ¿sí? Células ganglionares y nervio óptico. Bien, entonces, este nervio se proyecta, recuerden, ¿sí? Se proyecta más o menos hacia el lóbulo, bueno, hacia la porción final del lóbulo temporal, ¿sí? Y se forma el quiasma óptico. A ver, voy a borrar esas anotaciones, ¿sí? Entonces, esto sigue siendo el nervio óptico, ¿sale? Este sigue siendo el nervio óptico. Fíjense que hay una decusación, se cruzan pues, ¿sí? Se cruzan estos dos y se forma el quiasma óptico, ¿sí? El quiasma óptico, se cruzan, se decusan. Y aquí es donde les digo que se recompone la imagen volteada, la imagen cruzada. Entonces acuérdense que por aquí viene la imagen recibida por el campo temporal, ¿sí?
y acá el campo temporal. Y también la imagen recibida por el campo nasal. Creo que les volteé los colores, ¿verdad? Pero bueno, ahorita se los pongo otra vez para que queden así bien, ¿no? Entonces viene el campo temporal. Ojo aquí, ¿eh? Ojo a lo que sigue. Solo, solo el nervio o la porción pues de la parte nasal se decusa, ¿sí? Solo la porción nasal se decusa. Entonces esta se va a ir para acá. La del ojo derecho se va hacia el izquierdo y la del ojo izquierdo se va al derecho. Solo la porción nasal, ¿sí? La porción temporal, esa no se decusa, esa sigue de ese lado, ¿sí? Entonces, fíjense, esta va hacia el mismo lado. Y aquí es donde nosotros podemos hacer la primera evaluación, ¿sí? A sus pacientes. Ustedes pueden hacer la misma, perdón, aquí ya se pueden hacer la primera evaluación, ¿no? Entonces, vamos a pensar que les llega un paciente, ¿sí? Ahí tenemos los dos ojitos del paciente, ¿no? Ahí están, vamos a decir, esos son los ojos. Medio chuecos, pues, pero esos son los ojos, ¿no? Y decimos que nuestro paciente tiene una lesión. ¿Dónde tiene la lesión? Vamos a checarlo. Si el paciente tiene una lesión en el nervio óptico, fíjense que va el campo nasal y el campo temporal, ¿sí? De un nervio, o sea, de un solo ojo. Entonces, si se daña el nervio óptico, si se daña el nervio óptico, si aquí nosotros vemos que se daña por alguna razón, si se comprime, si por una traumatismo, por un golpe, se llega a dañar este nervio óptico, ¿qué va a pasar? Miren, llevo la información del campo temporal y del campo nasal, campo temporal y campo nasal, de un solo ojo. Entonces, ¿qué pasaría aquí? El paciente perdería la visión de todo el ojo completo, ¿sí? De todo el ojo. Si se pierde aquí la visión de todo el ojo, ¿sí? Sería un daño del nervio óptico. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tenemos el campo temporal y el campo nasal, o sea, los dos lados, acuérdense, ¿eh? Un ojo tiene un campo, fíjense cómo iría, campo nasal y campo temporal. ¿Sí? Ok. Ahora, a ver, vamos a poner otro ojito, otro par de ojitos por acá. Entonces, otro par de ojos. Si se daña más bien el quiasma óptico, si más bien aquí el paciente se daña el quiasma óptico, fíjense qué está pasando. ¿Qué campos van en el quiasma óptico? ¿Temporales? No, ¿verdad? Solo los nasales. Entonces, ¿qué perdería el paciente aquí? Acuérdense, el campo temporal se va por por la región nasal. Entonces, si se daña el campo, o bueno, si se daña el quiasma óptico, ¿qué se está dañando? La porción nasal. O sea que el paciente perdería, ojo, no se vayan a confundir, porque es la porción nasal, se pierde la porción nasal. Acuérdense que van al revés. Entonces, ¿qué perdería el paciente? La porción temporal o el campo temporal, ¿sí? Vería solo lo que está dentro del campo nasal. Ahora, si se lesiona el quiasma óptico, a ver, vamos a poner por acá otros ojitos, ¿sí? Si se lesiona ahora el tracto óptico, dije quiasma, ¿verdad? Si se lesiona el tracto óptico, ¿qué pasaría? Si se lesiona el tracto óptico, otra vez por algún daño, por alguna lesión, qué sé yo, ¿qué pasaría? Bueno, pues fíjense que va tanto el campo temporal como el campo nasal, ¿sí? Entonces, si se lesiona el tracto óptico derecho, bueno, pues el paciente perdería toda la visión del ojo derecho, del mismo lado, pues, ¿sí? Izquierdo, pues en este caso, ¿sí? Si se lesiona el tracto óptico del lado derecho, pues perdería toda la visión del lado derecho, ¿sí? Entonces, así es como ustedes pueden evaluar dónde está el daño en una cuestión visual, ¿sí? Ustedes pueden hacer estas evaluaciones, ¿sale? Entonces, pues esto va a servirles como una base para determinar cuál es la porción del nervio óptico, ya sea nervio, ya sea quiasma o ya sea tracto, que está dañada,
¿sí? Entonces ustedes pueden hacer estas evaluaciones. Yo sé que no quedó perfectamente claro ahorita, pero pues a medida que lo vayan estudiando más y más y más y que lo vayan poniendo en práctica, van a saber qué onda, ¿no? Entonces por ahí había un chico que me dijo hace rato, ¿no? Que tenía un daño en el nervio óptico. A ver, entonces, ya he entendido esto, vamos a hacerle la evaluación a este muchacho, ¿no? Entonces, ¿qué parte de la visión perdiste? ¿Qué es lo que no ves? A ver, escríbenos aquí por el chat y lo tratamos de deducir. ¿Qué era el quiasma? La decusación, ¿sí? Donde se cruzan la región, perdón, los campos nasales o las partes nasales del nervio óptico. El quiasma es la decusación, ¿sí? ¿Rojo es nasal? Sí, rojo es nasal y azul es temporal. ¿Sale? ¿Cómo sería sobre las cataratas? Las cataratas ya más bien son una lesión en la córnea, sin nada que ver con el nervio. Eso es otra lesión, otro tipo de lesión. Solo si se lesiona el tracto óptico se salvaría medio ojo. Medio ojo, no, no. Se daña todo el ojo, ¿eh? En una lesión del tracto óptico se daña todo el ojo. La región de la periferia, o sea, la región temporal, ¿sí? Entonces, si no ves por acá, por este lado, ¿dónde dijimos que estaba la lesión? Aquí, a nivel del quiasma, ¿sí? Entonces, tu lesión del nervio óptico está aquí, a nivel del quiasma. ¿Qué fue? ¿Un traumatismo por un golpe o fue congénito? A ver, ¿qué fue? ¿Qué fue? Fue un golpe, fue un traumatismo, es congénito por causa viral, una infección viral, sí. Entonces, sí, hay virus que pueden inflamar las meninges, exactamente, y cuando se inflama la meninge puede ocurrir una lesión compresiva aquí en el quiasma óptico. Recuerden que el quiasma óptico está, vamos a regresarnos un poquito, y vean a nivel de qué órgano o a nivel de dónde está el quiasma, miren, justo debajo del cerebro. ¿Y qué cubre el cerebro? Meninges. Entonces, en una inflamación de las meninges se puede comprimir esa estructura, se puede comprimir el quiasma óptico y causar ese defecto en la visión periférica, ¿sí? Entonces, ahí está. ¿Qué tienes lesionado? El quiasma. ¿Sale? ¿En qué circunstancias se puede dañar el nervio óptico? Se puede dañar por traumatismo, lo que acabamos de platicar ahorita, se puede dañar por inflamación, se puede dañar también por compresión, se puede dañar por alguna sustancia química como fármacos. Entonces hay muchas razones por las que se daña el nervio óptico. A ver, un traumatismo y perdió la visión de un ojo. A ver, entonces aquí fue daño o del nervio óptico o del quiasma óptico, ¿sí? Y entonces ahí nosotros tenemos que evaluar, ¿es el mismo lado? O sea, el ojo del mismo lado, tracto óptico. ¿Es el ojo del lado contrario? Es nervio óptico, ¿sí? Acuérdense que se decusan. ¿El daño es irreversible? No, no es irreversible, se puede reparar. Los nervios también se pueden reparar, ¿sí? Así como nosotros podemos hacer anastomosis en vasos sanguíneos, también se pueden reparar nervios a nivel de la estructura, ¿sí? A ver qué. No puede ser. ¿Ya se nos acabó la clase? A ver, me voy rapidísimo, chicos, ¿eh? Me voy rapidísimo para ya dejar de lado esto, porque si no, nos vamos a echar todo lo que nos queda del seminario. Eh, en otra clase van a ver que en las clases presenciales o en el intensivo o en otros seminarios les voy a platicar de todo esto. Miren, es lo que estábamos hablando ahorita. Lesión en un solo ojo, en medio ojo, en un cuarto de ojo, en qué campo visual. Aquí nosotros podemos evaluar. Vámonos rápido. Hace ratito me preguntaban sobre qué pasa con las personas que tienen visión desviada o que tienen pues el glóbulo ocular desviado. Eso se debe más bien a un defecto del nervio oculomotor o de los nervios oculomotores, porque hay tres, ¿sí? El nervio oculomotor, como lo dice su nombre, nos va a ayudar a mover el ojo. Entonces, fíjense cómo este oculomotor va a inervar músculos al recto superior, al recto inferior, al recto medial y al oblicuo interno, ¿sí? Entonces, con estos músculos nosotros podemos girar el ojo hacia adentro, girar el ojo hacia afuera, girarlo hacia arriba o girarlo hacia abajo, ¿sí? Este oculomotor también va a inervar a los músculos de la pupila, ¿sí? Para estrecharla, ¿sí? Y causar el movimiento de miosis o abrirla,
para causar la midriasis, ¿sí? Y también para deprimir a la esclerótica y enfocar, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos permitir la entrada de más o menos luz y enfocar la visión, ¿sí? Movilizar el cristalino del ojo para hacer una visión focal, ¿no? El patético o el nervio troclear, bueno, como lo dice su nombre, miren, va al músculo troclear, al que va a hacer la rotación interna del ojo. Esta rotación interna es obviamente involuntaria. Yo no puedo girar internamente el ojo, o sea, no puedo hacerle una rotación interna. Esto va a estar a cargo del sistema nervioso autónomo también para enfocar, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos evaluar cuál es el nervio que está dañado, ¿no? Por ejemplo, miren que aquí tenemos una persona que tiene, primero que nada, miren, vean, tiene el párpado deprimido, tiene el párpado hacia abajo, ¿sí se fijan? A propósito, el par número 3 también está a cargo del músculo elevador del párpado, ¿sí? Entonces aquí podemos decir que esta persona tiene un daño en el tercer par craneal. Fíjense que también tiene un ojo miótico y otro midriático, ¿sí? Un miótico y otro midriático. Entonces aquí también podemos hablar de una lesión en el tercer paracraneal. Y fíjense que también tiene uno más elevado que otro. Entonces aquí podemos decir que hay una lesión en el músculo en el nervio abducens, ¿sí? Acá miren, solamente tiene una rotación interna. Entonces aquí nosotros podemos hablar de una lesión en el músculo abducens. ¿Por qué? Porque hay una rotación interna. Y acá, pues fíjense que nada más hay uno que está más elevado que el otro. Y de hecho es un signo, iba a decir patognomónico, pues, pero no, la verdad no lo es. De una lesión del troclear, pero no. Podríamos indicar el diagnóstico, pero no. Pero fíjense, como tiene más elevado uno que otro, podemos decir que el músculo troclear, bueno, el nervio troclear es el que está lesionado aquí, ¿no? Entonces vean pues cómo podemos relacionar. Luego sigue el nervio trigémino. Se llama trigémino porque, como pueden ver, tiene 3 ramas. Va a llevar inervación cutánea. Ya no me detengo tanto aquí, chicos, porque si no, nunca vamos a salir. ¿Cuál más me gustaría platicarles? El vestíbulo coclear. Está bien interesante. El nervio vestíbulo coclear, tiene que ver con la audición y con el equilibrio, ¿sí? Porque si se fijan, escuchen el nombre, vestíbulo coclear, ¿sí? Vestíbulo coclear, ¿sí? Uno va hacia el órgano del equilibrio y otro va hacia el órgano de la audición, entonces tiene 2 ramas. Esto que estamos viendo aquí es la membrana timpánica, ¿sí? Y esto que estamos viendo acá es la cóclea. Entonces, uno tiene que ver con la audición y otro tiene que ver con el equilibrio, ¿sí? El daño en el nervio vestibular, ¿sí? En el que va pues a la cóclea, a los conductos semicirculares de la cóclea, puede causar una condición que se conoce como vértigo, ¿sí? Entonces, el vértigo se produce por una sobreestimulación del nervio vestibular. La cóclea, chicos, es un órgano que está parcialmente lleno de líquido y ese líquido obviamente va a estar sometido a la gravedad. Entonces, ante un cambio de posición, ¿sí? Este líquido se va a mover, ¿sí? Sometido a la gravedad. Entonces, si yo me pongo de pie, si estoy en una posición recta erguida, este líquido va a tener, digamos, esta posición, ¿no? Va a estar de esta forma. Pero si yo me acuesto, si me pongo en una posición horizontal, si adquiero la posición de decúbito, pues más bien va a tener esta posición, ¿sí? Si yo me cuelgo de cabeza, va a estar en esta posición, pero contraria. Si yo me inclino, va a estar como en esta posición, ¿no? Entonces el líquido coclear puede tener varias posiciones y esas posiciones las va a captar el nervio vestibular. Entonces este nervio vestibular, ¿a dónde creen que va a desembocar? ¿Sí? ¿A dónde creen que va a desembocar este nervio vestibular? Al cerebelo. ¿Se acuerdan que el cerebelo era el encargado del equilibrio, no? Entonces va a desembocar al cerebelo y le va a enviar el estímulo de nuestra posición. Entonces las personas con vértigo, les decía, tienen un daño en la cóclea, ya sea por traumatismo, por presión, por un estímulo sonoro excesivo. Y bueno,
se les envía como si, no sé, se dan una vuelta o giran la cabeza y sienten como que toda la habitación o todo su entorno les está dando vueltas, ¿sí? De forma incontrolable. Entonces, el daño en el órgano, conocido como cóclea, puede causar una sobreestimulación del nervio coclear, perdón, del nervio vestibular, y pues enviarle un estímulo inadecuado al cerebelo que va a desembocar, pues desencadenar, perdón, esa condición de vértigo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se debe el vértigo? A la sobreestimulación del nervio vestibular. ¿Por qué? Por un daño en el oído interno, concretamente en la cóclea. Ahora, el nervio auditivo, pues como su nombre lo dice, va a estar relacionado con la audición, va a recibir las vibraciones sonoras que nosotros experimentamos aquí en la membrana timpánica. Esta membrana timpánica va a estar relacionada con los huesos de la audición, van a hacer vibrar a este órgano y van a pasar al nervio auditivo, pues ¿para qué? Para llegar al área de asociación auditiva. Y aquí es donde les platicaba, ¿se acuerdan sobre las afasias de Broca y las afasias de Wernicke? Porque fíjense que están muy relacionadas con esos lóbulos del cerebro, con esas áreas de asociación. Y bueno, a ver qué más el glosofaringio. Fíjense que tiene un montón de clasificaciones, ¿sí? Tiene 4 o 5 clasificaciones, perdón. Es aferente y es eferente al mismo tiempo, es somático, es visceral, tiene todas. Luego tenemos por aquí el neumogástrico, también conocido como vago. El nervio neumogástrico o el par 10 se llama vago porque nace en el bulbo raquídeo y fíjense a todos los órganos que va a inervar. ¿Sí? Va a inervar desde el cuello hasta el tórax, al abdomen y a la región pélvica. Por eso se llama vago, porque nace en el bulbo raquídeo y anda por todo el cuerpo. ¿Sí? Anda por todas las regiones anatómicas para inervar un montón de vísceras. Entonces, también tiene un montón de clasificaciones. Fíjense que también tiene 5 clasificaciones y hay autores que le atribuyen hasta 6. ¿Sí? Entonces, depende de cada autor, ¿no? Y luego el nervio accesorio, bueno, pues está a nivel de la médula espinal, por eso también se llama espinal, y va a inervar únicamente a los músculos que movilizan el cuello y a los músculos de la cavidad oral. Y ya el hipogloso, bueno, pues va a inervar únicamente a la lengua de manera motora. ¿Sí? Tiene por ahí también una función aferente, pero sobre todo es motora, eferente somático general, solamente para los músculos de la lengua. Me hubiera gustado, chicos, tomarme el tiempo de, de platicarles sobre todos los nervios craneales, sus funciones, sus patologías, pero sí me extendí mucho en los primeros 2. Yo creo que hubiéramos necesitado otras 2 clases, ¿no? Para esto. Pero pues ahí les dejo, chicos, ahí está un diagrama en el que pueden revisar todos los nervios craneales y aquí les dejo también una tabla en la que pueden ver qué nervio tiene qué nacimiento, qué función, qué distribución. ¿Sí? Vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí, muchachos. Acuérdense que tenemos un grupo, ¿sí? En el que les estoy subiendo toda esta información. Entonces, antes de que se me vayan, ahí discúlpame, Carlillos, pero sí me extendí de más. Ya unos 2 minutillos y ya terminó, ¿eh? Les voy a dejar el enlace para ese grupo, ¿sí? Para que ahí puedan descargar la presentación que estamos utilizando ahorita y todo lo que les estoy platicando lo vamos a estar subiendo ahí, ¿sí? Entonces, aquí en el chat, ahí voy. Aquí en el chat les voy a dejar el enlace para ese grupo y ahí están las presentaciones que estamos utilizando, ¿sí? Entonces les voy a subir también un enlace donde pueden descargar algunos libros que les van a servir también para consultar, ¿sí? Porque todas las imágenes que les estoy poniendo ahorita son de libros, pues ahí ustedes chequen. Ya en la próxima clase les digo qué libro les pueden servir, ¿sí? Entonces, únanse al grupo, chicos. Ahí les voy a subir las presentaciones, les voy a subir todo para que lo puedan descargar y pues toda la información de todas las clases que vienen ahí va a estar. Sale, chicos, ya no me extiendo más. Ya de mi parte sería